A Matías Suárez le dieron solo 3 semanas de vida tras ser diagnosticado con cáncer. Javier Herrera lo mantuvo preso durante 8 largos años, sepultado bajo pruebas falsas y testimonios comprados. Fue una configuración perfecta: incriminar a un bombero inocente por asesinato. Pero ahora, Herrera está pegado a la noticia, temblando mientras todo lo que construyó comienza a desmoronarse. Un testigo compareció ante el tribunal con el tipo de evidencia que podría desentrañar décadas de corrupción, amenazando con exponer el imperio que la familia Herrera construyó durante 3 generaciones a través de sobornos, derramamiento de sangre y mentiras. Todo comenzó con una simple petición: por favor, déjame abrazar a mi papá por última vez. Este llamamiento, realizado por Valentina Suárez, de 8 años, desencadenó una reacción en cadena que ahora está a punto de descubrir todos los secretos que esconde la ciudad. Herrera está frenético, tratando de silenciar a cualquiera que pueda poner de rodillas a su imperio. Mientras tanto, el tiempo corre para un moribundo. Matías ya no solo lucha por su libertad, está luchando por vivir lo suficiente para tener a su hija nuevamente. A veces las amenazas más peligrosas no son las que esperas, sino los deseos más puros de un niño. Y son estos deseos los que tienen el poder de destruir un imperio de mentiras. Javier Herrera está a punto de descubrir la dura verdad. Antes de sumergirnos en esta historia, dime desde dónde la estás viendo. Si estás disfrutando de estas historias, asegúrate de suscribirte al canal porque no querrás perderte ninguna de estas historias. En la enfermería de la prisión, la luz fluorescente proyectaba sombras sobre el pálido rostro de Matías. Otro violento ataque de tos sacudió su ya frágil cuerpo. A su lado, Emiliano Montoya, su compañero de celda durante 7 años, observaba con preocupación. «Tranquilo, hermano», murmuró entregándole un vaso de agua. Matías aceptó, con las manos temblorosas y el firme agarre de un bombero reducido a debilidad e incertidumbre. El líquido hizo poco para calmar su garganta irritada, pero asintió con gratitud. La doctora Claire Moreau entró en la sala con un historial. Había analizado repetidamente los exámenes de Matías, buscando un error, una posibilidad de tratamiento. No lo hubo. El cáncer había avanzado demasiado rápido. «Señor Suárez», comenzó, su voz profesional ocultando la compasión. «El cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos y al hígado. Sin tratamiento intensivo, el tiempo estimado es de unas pocas semanas». Matías cerró los ojos sintiendo el peso de la frase. Su pecho subía y bajaba lentamente mientras su mano buscaba algo en el bolsillo de su camisa. Era un trozo de papel doblado, ya desgastado por los años. Al abrirlo, revelaba un dibujo infantil, 2 figuras cogidas de la mano, una alta, con casco de bombero, y la otra pequeña, con coletas. Sobre ellos, en letras temblorosas, se leía: «Papá y yo». El recuerdo lo hizo retroceder 8 años atrás, el día del juicio. La sala estaba repleta, y el aire estaba cargado de tensión. Su esposa, Luciana, lloró desesperada mientras se lo llevaban esposado. Valentina, todavía una bebé, gritaba en brazos de su madre, como si ya supiera que su mundo se estaba desmoronando. El sonido de las esposas al cerrarse ha resonado en su mente desde entonces. Al otro lado de la ciudad, Valentina Suárez, en su pequeña rutina, tachó un día más en el calendario pegado al frigorífico. «Faltan 3 días hasta que vea a papá», anunció emocionado. Luciana, que miraba desde la cocina, sintió que se le encogía el corazón. «Se sentirá muy orgulloso cuando le diga que obtuve una A en mi proyecto de bombero». Luciana sonrió, intentando ignorar el dolor latente. «Le encantará, mi amor». Valentina levantó la barbilla, decidida. «Jimmy Wallace dijo que su padre le dijo que mi papá es un mal hombre, pero dije que está equivocado. Mi padre es un héroe». Luciana se inclinó y la abrazó fuerte. «Tu padre nunca fue un mal hombre, querida. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Mientras tanto, en el despacho de abogados, Etienne Hayes se masajeaba las sienes, rodeado de montones de documentos. Otro rechazo más a su petición de liberación humanitaria
apareció en la pantalla de la computadora. El sistema permaneció inflexible, incluso después de 8 años de lucha. Pero algo en la última valoración médica de Matías le hizo cambiar de estrategia. Comenzó a escribir una nueva petición, no pidiendo libertad, sino un simple acto de humanidad. Permiso para que un padre abrace a su hija antes de irse. En los días siguientes, los medios de comunicación se incendiaron. El hashtag "que Matías abrace a su hija" se volvió viral en todas partes. Los periódicos y las emisoras exploraron el drama humano detrás del caso, y los expertos resaltaron la importancia del contacto físico para los pacientes con enfermedades terminales. La protesta pública aumentó la presión sobre el tribunal y el juez Thompson finalmente concedió a regañadientes la audiencia supervisada. En la oficina de Mindonach, Javier Herrera se desató el caos. «Tráeme toda la información sobre esta audiencia», ordenó por teléfono. Su impasibilidad empezaba a ceder. Al otro lado de la ciudad, el detective Martin Graves miraba el informe con un vaso de whisky en la mano. El rostro de Matías. Suárez con su antiguo uniforme de bombero lo perseguía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Herrera. «Esté atento a este caso». Graves respiró hondo. Sabía lo que eso significaba, garantizar que el pasado permaneciera enterrado. Pero algo dentro de él se resistió. 8 años de culpa lo consumieron. Abrió un archivo en su computadora portátil, con los dedos sobre la tecla «Eliminar». En lugar de eso, presionó «Imprimir». En la celda, Matías sostenía contra su pecho el dibujo de su hija. La esperanza lo reconfortó, pero el miedo se apoderó de su mente. Se organizó el juicio que lo condenó, y los mismos hombres que lo llevaron allí harían cualquier cosa para impedir que la verdad saliera a la luz. ¿Crees que te dejarán abrazarla?, Emiliano preguntó desde la litera de abajo. Matías respiró hondo antes de responder. «Me tienen que dejar. Es todo lo que me queda». Al otro lado de la ciudad, Herrera miraba por la ventana de su oficina hacia la noche, hablando por teléfono. «Asegúrate de que nadie profundice demasiado en esta historia». Su voz era fría. Al otro lado de la línea, su contacto preguntó: «¿Qué pasa si lo son?». Herrera sonrió sin piedad. «Recuérdeles quién paga sus cuentas». En casa, Valentina estaba terminando un nuevo dibujo. Esta vez, ella y su padre estaban en un jardín, sin paredes entre ellos, sin uniformes de prisión. Un corazón en la esquina de la página decía: «Te amo, papá». Luciana miraba desde la puerta con el pecho apretado. «Mami, cuando abrace a papá, será como lo imaginé». Luciana se arrodilló a su lado y se pasó la mano por el cabello. «Será exactamente como siempre fue, mi amor. Tu padre que te ama más que a nada». En el silencio de la celda, Matías luchaba contra otro ataque de tos. Cada aliento fue una batalla, pero ahora tenía un motivo para continuar: la esperanza de un último abrazo. La ciudad dormía, pero detrás de escena, las fuerzas se movían, unos para ocultar la verdad, otros para revelarla. Todo por el deseo de un niño de tocar a su padre por primera vez. La mañana del tan esperado encuentro llegó envuelta en tensión. En la sala del tribunal, los periodistas competían por conseguir espacio, con los micrófonos en alto y las cámaras ajustadas para capturar cada segundo. Tras bastidores, Matías Suárez se mostró preparado para su público. La camisa que había traído Etienne parecía demasiado grande para su delgado cuerpo. Su reflejo en la puerta de cristal reveló lo que le habían hecho la prisión y la enfermedad. Aún así, enderezó los hombros. Hoy, su hija vería el hombre que él realmente era, no en lo que el sistema intentó convertirlo. Al otro lado del edificio, Luciana y Valentina esperaban en el pasillo contiguo a la sala del tribunal. La niña sostenía con fuerza un nuevo dibujo, con los ojos fijos en la puerta. Cuando un oficial finalmente anunció que había llegado el momento, ella enderezó su postura y apretó la mano de su madre. Estaba listo. Se abrió la puerta y entró Matías escoltado por guardias. Hubo un murmullo de sorpresa en la habitación.
El hombre que tenían delante era una sombra del bombero fuerte e intrépido de años atrás. Pero para Valentina nada de eso importaba. Ella solo vio a su padre. Los ojos de Matías se iluminaron al verla, pero dudó, temiendo asustarla con su apariencia debilitada. Fue ella quien dio el primer paso. ¡Guau! En un instante Matías estaba de rodillas, con los brazos abiertos, y Valentina corrió hacia él. El abrazo fue instantáneo, fuerte, una fusión de 8 años de espera y amor inquebrantable. Toda la sala quedó en silencio. Incluso los periodistas olvidaron por un momento sus cámaras. «Sabía que no eras malo», susurró ella contra su pecho. «Mi chiquita», respondió Matías con la voz quebrada. «Dios mío, cómo te extrañé». Las lágrimas fluían sin restricciones. Luciana se llevó la mano a la cara y contuvo un sollozo. Incluso el juez apartó la mirada por un momento, como si necesitara recomponerse. Pero al fondo de la sala, Javier Herrera observaba fríamente, evaluando con los ojos el impacto del momento. No le gustó lo que vio. Al fondo de la habitación, el detective Martin Graves sintió que algo se rompía en su interior. El peso de su culpa se estaba volviendo insoportable. La escena que tenía ante él, el abrazo, la inocencia, el amor, era un cruel recordatorio de lo que había ayudado a destruir. El sabor del whisky de la noche anterior todavía le quemaba la garganta. Algo necesitaba cambiar. Mientras se desarrollaba el momento frente a la prensa, una figura inesperada apareció en la puerta del juzgado. Su nombre era Giuliano Lewis, y no vino con las manos vacías. «Tengo pruebas», anunció, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El caos estalló. Los periodistas se empujaron unos a otros para captar la escena. Los abogados se levantaron y los murmullos llenaron la sala. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden. Javier Herrera se puso tenso. Instantáneamente, sintió que lo que estaba a punto de suceder no sería bueno para él. Giuliano se acercó al juez con una carpeta en la mano. «El verdadero culpable sigue prófugo, y Matías Suárez está muriendo sin justicia». Etienne Hayes saltó de su silla. «Si se nos permite, nos gustaría presentar nuevas pruebas». El juez vaciló. Esa audiencia no tenía tal propósito, pero la verdad ahora estaba saliendo a la superficie, e ignorarla sería un error que podría perseguirlo por el resto de su vida. «Tráelo a mis habitaciones», dijo, refiriéndose a Giuliano. «La sesión del tribunal se suspenderá durante 1 hora mientras reviso estas acusaciones». Los guardias llevaron a Matías de regreso, no antes de que Valentina le diera un último abrazo fuerte. «Te amo, papá». Tomó tu rostro entre sus manos, tratando de memorizar cada detalle. «Te amo más, mi princesa». Al entrar la audiencia en receso, Javier Herrera se retiró discretamente. Cogió el teléfono incluso antes de llegar a la salida. «Descubre lo que tiene este bastardo y ocúpate de ello ahora». Mientras tanto, en el despacho de Etienne, Giuliano arrojó los documentos sobre la mesa. «Trabajé para los Herrera hace años», comenzó. «Y vi cosas que deberían haberme hecho irme antes. Pero yo permanecí en silencio, hasta ahora. Entre los papeles se encontraban registros contables ocultos, transacciones bancarias, correos electrónicos intercambiados entre Javier y León Herrera sobre el esquema de fraude de seguros. Pero había algo aún más fuerte. Eso es lo que León Herrera escribió el día antes de morir», dijo Giuliano, entregando un diario a Etienne. Las palabras de la página parecían arder. «Hoy me enfrenté a Javier. Intentó comprarme. Dijo que los accidentes les suceden a los bomberos que no conocen su lugar. Mañana llevaré todo al fiscal». El diario terminó ahí. El mañana nunca llegó para León Herrera. Etienne sintió que se le aceleraba el corazón. Esto no fue solo un error judicial, fue un asesinato. «Tenemos que llevar esto a los tribunales ahora», dijo. Pero afuera, 2 hombres miraban por la ventana de la oficina. Uno de ellos sacó su teléfono. «Tenemos un problema. En la celda». Matías Suárez miraba al techo sintiendo que el cansancio se apoderaba de su cuerpo, pero por primera vez en años, una chispa de esperanza brilló en su interior.
Solo necesitaba vivir lo suficiente para ver la verdad revelada. Una tormenta se avecinaba sobre la ciudad mientras Etienne Hayes corría contra el tiempo. Con el Ville-Messintochen, diario de León Herrera en sus manos, sabía que tenía en sus manos la pieza que podría acabar con Javier Herrera de una vez por todas. Pero Herrera no era un hombre que aceptara perder. En la sala del tribunal, el juez Thompson leyó las nuevas pruebas con expresión sombría. El peso de la verdad se posó sobre sus hombros. Siempre había sabido que el juicio de Matías Suárez había sido, cuanto menos, demasiado apresurado. Pero ahora, al mirar esos documentos, supo que había cometido un error aún mayor. Había permitido que un hombre inocente fuera destruido para proteger intereses poderosos. Afuera, Javier Herrera sintió que su imperio se desmoronaba. «Averigüen, ¿quién más tiene copias de estos documentos?», ordenó por teléfono. «Si es necesario, comprar, intimidar, eliminar». En la comisaría, el detective Martin Graves se miró fijamente en el espejo de la sala de descanso. El rostro cansado, los ojos hundidos por tantas noches de insomnio. Sabía que el tiempo corría. Si Herrera se diera cuenta de que estaba a punto de cambiar la situación, no dudaría en eliminarlo. Sacó un sobre grueso del interior del armario. Contenía registros de las pruebas que había ayudado a ocultar, transferencias bancarias y copias de correos electrónicos que Javier había enviado años antes. Fue su confesión, la única manera de aliviar la culpa que cargaba. Mientras tanto, Matías Suárez luchaba por permanecer consciente en la enfermería del penal. Su respiración era irregular. Cada respiración era una batalla. El doctor Moreau observó con preocupación sus signos vitales. «Necesitamos empezar con la morfina», insistió la enfermera. «No», susurró Matías, su voz apenas audible. «Necesito estar despierto. Necesito volver a ver a mi hija». En el tribunal, Valentina tomó la mano de su madre mientras Etienne regresaba apresuradamente de la reunión privada con el juez. «¿Qué pasó?», preguntó Luciana, con clara ansiedad en su voz. Etienne sonrió, cansado pero decidido. «El juez ha convocado una audiencia de emergencia para mañana por la mañana». Herrera, que aún se encontraba en la sala del tribunal, palideció. Se levantó bruscamente, pero antes de que pudiera irse, el juez Thompson habló. «Señor Herrera, le pido que permanezca en la ciudad. Si se confirman estas acusaciones, habrá consecuencias». El magnate apretó los dientes, pero asintió. Cuando salió de la sala del tribunal, sus pasos fueron rápidos. Cogió el teléfono. Esto no puede ir más lejos. Al otro lado de la ciudad, el detective Graves sintió el peso de su decisión. Cogió las llaves de su coche y salió de la comisaría, dirigiéndose a un edificio discreto donde sabía que podía encontrar a Etienne Hayes, pero no se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Dentro de la oficina, Etienne estaba analizando los documentos una vez más cuando escuchó un golpe en la puerta. Lo abrió y vio a Graves allí, mojado por la lluvia, sosteniendo el sobre. «Vine a decir la verdad», comenzó Graves, entregando los papeles. «Está todo aquí. Cómo fabricamos evidencia. Cómo borramos las pruebas que exculparon a Matías Suárez. Ayudé a enterrar vivo a este hombre, y ya no puedo cargar con esto solo». Etienne tomó los documentos y los hojeó rápidamente. «Eso lo confirma todo». Pero antes de que pudiera decir algo más, las ventanas se hicieron añicos. Disparos. Graves tiró a Etienne al suelo, protegiéndolo del repentino ataque. El abogado se acercó a la mesa y cogió el teléfono. «La policía, ahora». Afuera, un coche negro se alejó a toda velocidad y desapareció en la tormenta. Graves se presionó contra su costado. Su chaleco había absorbido parte del impacto, pero el disparo aún lo había rozado. Etienne le ayudó a levantarse. «Tienes que ir a un hospital». «No», jadeó Graves. «Necesito ir a la corte mañana». Los dos se miraron. Sabían que Herrera estaba desesperado, pero de lo que no se dio cuenta fue que la verdad ya estaba fuera de su control. Afuera azotaba la tormenta mientras el reloj avanzaba contra Javier Herrera. En la corte, los cimientos de su influencia se estaban desmoronando.
El juez Thompson había convocado una audiencia de emergencia para la mañana siguiente y las pruebas acumuladas eran más que suficientes para exponer la verdad. Pero Herrera todavía tenía aliados. En el hospital, Martin Graves estaba recibiendo tratamiento por su herida de bala. La herida rasante no era grave, pero el médico insistió en que lo mantuvieran en observación. Graves, sin embargo, no tuvo tiempo para descansar. Llamaría a la prensa si fuera necesario, pero esta vez no dejaría escapar a Herrera. Mientras tanto, en el escondite seguro donde estaban resguardadas Luciana y Valentina, la niña dibujaba sin parar. Sus lápices de colores se movían frenéticamente sobre el papel, trazando imágenes de un futuro que se negaba a abandonar. «¿Cómo está papá?», preguntó, sin levantar la vista del dibujo. Luciana vaciló. «Está débil, pero sigue luchando». Valentina agarró su lápiz, decidida. «Tiene que aguantar un poco más. Está muy cerca». Al otro lado de la ciudad, en un discreto edificio de oficinas, Javier Herrera caminaba de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. «Si Graves testifica, estamos acabados», dijo con los dientes apretados. «Necesitamos asegurarnos de que no llegue a la corte mañana». Al otro lado de la línea, su contacto dudó. «La policía está al tanto ahora. No podemos correr tantos riesgos». Herrera cerró la mano en un puño. Un miedo que nunca antes había sentido estaba empezando a invadirlo. «Entonces gana tiempo», ordenó. «Solo necesito una salida». Pero ya no había más salidas. En prisión, Matías Suárez yacía en la cama de la enfermería, respirando entrecortadamente. El doctor Moró lo miró con preocupación. «Si hay alguna posibilidad de que salga vivo de este lugar», le dijo al guardia que estaba a su lado. «Será mejor que sea mañana». Matías abrió los ojos. Puede que su cuerpo estuviera fallando, pero su mente todavía estaba luchando. Tuvo que agarrarse fuerte. Por Valentina. El amanecer trajo un aire pesado de expectación. El tribunal estaba rodeado de periodistas y cámaras colocadas para captar el resultado de un caso que había movilizado a toda la ciudad. Dentro de un vehículo escoltado por agentes federales, Martin Graves se presionó la venda en el hombro, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que al atravesar esas puertas y decir la verdad, sellaría su destino. Pero tal vez, por primera vez en años, estaba haciendo lo correcto. En el escondite, seguro, Valentina y Luciana se preparaban para acudir al tribunal. «Hoy es el día», susurró la niña, agarrando con fuerza el dibujo que había hecho la noche anterior. En él, su padre estaba a su lado, fuerte y libre. En la enfermería del penal, Matías Suárez apenas podía permanecer consciente. El doctor Moró examinaba sus signos vitales con creciente preocupación. «No puede aguantar ni una semana más», murmuró la enfermera. Matías abrió los ojos con esfuerzo. «Tengo que irme», logró decir. El doctor Moró asintió. «Encontraremos una manera». Minutos después, llegó la escolta para llevarlo al juzgado. Cuando colocaron la camilla en la ambulancia, el oficial Sullivan apretó el hombro de Matías. «Hoy la verdad se va de aquí contigo, Suárez». Javier Herrera, por su parte, no compareció ante el tribunal. Sabía que la marea había cambiado. Su imperio se desmoronó. Sus aliados cayeron uno por uno. Estaba acorralado. Pero él no se había rendido todavía. Desde un teléfono desechable hizo una última llamada. «Si no puedo ganar, que no gane nadie». La línea se cortó. En el tribunal el juez Thompson golpeó su mazo. «Empecemos», y entonces comenzó la batalla definitiva por la verdad. La sala estaba en completo silencio cuando entró Martin Graves, su presencia cargada de tensión. Cada uno de sus pasos hacia el estrado de los testigos pareció resonar en la sala. Miró alrededor del público y vio a Luciana sosteniendo a Valentina, la chica con su dibujo todavía presionado contra su pecho. Vio a Etienne Hayes junto a Juliano Lewis, dispuesto a presentar las pruebas finales. Pero la mirada que más le pesó fue la de Matías Suárez, tendido en la camilla frente a la cancha, pálido y débil, pero presente. Graves respiró hondo. No podía fallar.
Detective Graves, comenzó Etienne, ¿podría decirnos cuál fue su participación en el caso Matías Suárez? Graves tragó. Luego, con voz firme, pronunció la frase que lo cambiaría todo. Ayudé a fabricar las pruebas que lo condenaron. Un murmullo recorrió la habitación. Los periodistas tomaban notas. Frenéticamente los flashes de las cámaras chisporroteaban como un trueno. «Explícate mejor», preguntó Etienne. «Fuimos instruidos por Javier Herrera para alterar registros, destruir pruebas y presionar a los testigos para que declararan contra Matías Suárez. Sabía que era inocente, pero hice lo que me dijeron. Por dinero, por miedo, por cobardía». Graves bajó la cabeza. «Y he vivido con ello todos los días durante los últimos 8 años». El impacto de sus palabras fue inmediato. Al fondo de la sala, un fiscal adjunto se levantó y susurró algo al oído del fiscal general. Las ruedas de la justicia, bloqueadas durante tanto tiempo, finalmente comenzaron a girar. Luego, Etienne presentó los documentos que Graves había traído la noche anterior. Transferencias bancarias, grabaciones, registros borrados. Todo ello demuestra que Herrera había manipulado todo el juicio. El juez Thompson se ajustó las gafas y examinó las pruebas que tenía ante él. Su voz era pesada cuando habló. Con base en los testimonios y pruebas presentadas, este tribunal concluye que Matías Suárez fue condenado injustamente y ordena la revocación inmediata de su pena. La sala estalló en conmoción. Los periodistas se apresuraron a llamar a sus editores. La gente lloró y otros aplaudieron. Luciana abrazó fuertemente a Valentina mientras la niña sonreía entre lágrimas. Pero Matías Suárez no reaccionó. Su cuerpo inmóvil en la camilla hizo que el doctor Moreau corriera hacia él para comprobar sus signos vitales. «Necesitamos llevarlo al hospital ahora». El tribunal guardó silencio. La libertad había llegado, pero había llegado demasiado tarde. Cuando los paramédicos entraron corriendo, Valentina soltó a su madre y caminó hacia la camilla de su padre, tomando su mano fría entre las suyas. «Lo lograste, papá», susurró. «Ahora solo necesito aguantar un poco más». Matías no respondió. El tiempo pareció congelado mientras sacaban la camilla de la sala, y el ruido de las ruedas resonaba por los pasillos de la sala. Y entonces, al fondo de la sala, finalmente apareció Javier Herrera. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos mientras todo lo que había construido se desmoronaba ante él. Pero aún le quedaba un último golpe por dar. Javier Herrera vio cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Sus aliados se habían ido. Los jueces que había comprado ahora le daban la espalda y su nombre, antes intocable, estaba siendo arrastrado por el barro en tiempo real en las noticias. Pero Herrera no era un hombre que aceptara perder. Cuando Matías Suárez fue llevado de urgencia a la ambulancia, Herrera se dirigió a su abogado. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la orden de arresto sea oficial?» El abogado miró nervioso su celular. «Minutos, tal vez menos. Tienes que salir de aquí». Herrera salió de la sala del tribunal por el estacionamiento subterráneo, con el corazón martilleándole en el pecho. Cogió un teléfono desechable y llamó a un contacto de larga data. «Preparen la ruta de escape», dijo subiendo a su coche. «Voy a desaparecer por un tiempo». Al otro lado de la ciudad, en la ambulancia, Matías luchaba por mantener los ojos abiertos. Su respiración era superficial, pero en el fondo, algo todavía lo mantenía allí. «Quédate conmigo, Suárez», dijo el doctor Moreau, comprobando sus signos vitales. Matías parpadeó lentamente y con tremendo esfuerzo susurró: «Mi hija». En el asiento del pasajero, Luciana tomó la mano de Valentina, tratando de ser fuerte. «Estamos contigo, Matías», dijo. Valentina apretó el dibujo contra su pecho, como si quisiera transferir su fuerza a su padre. «No te rindas ahora, papá», susurró. La ambulancia aceleró por las calles de la ciudad, saltándose los semáforos en rojo, mientras a Matías se le acababa el tiempo. Mientras tanto, Martin Graves abandonó la cancha, no sin antes ser detenido por Etienne Hayes. «¿Va a pagar por todo esto?», preguntó Graves, su voz llena de cansancio y culpa. Etienne asintió. «Ahora no hay escapatoria.
pero Herrera todavía lo intentaría. Cuando el coche del magnate se acercaba a la autopista, apareció un bloqueo policial delante. Sirenas encendidas, agentes del FBI esperándolo. Su conductor miró por el espejo retrovisor. «¿Qué quiere que haga, señor?» Herrera respiró hondo y apretó los dedos sobre el volante. Y entonces, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que no había salida. Al otro lado de la ciudad, en el hospital, Matías Suárez fue trasladado de urgencia a urgencias. Valentina lo tomó de la mano hasta el último segundo, hasta que los médicos lo empujaron al quirófano. «Por favor», susurró la niña, «no me lo quites ahora». La ciudad esperó. El destino de Matías Suárez estaba en juego. La puerta del quirófano se cerró ante los ojos de Valentina, y por primera vez desde que todo empezó, se sintió completamente impotente. Luciana la abrazó, pero la niña mantuvo la mirada fija en el pasillo por donde había desaparecido su padre. «¿Se pondrá bien, mami?» Su voz era un susurro lleno de miedo. Luciana respiró hondo, luchando por contener las lágrimas. «Los médicos harán todo lo que puedan, mi amor». Del otro lado de la ciudad, Javier Herrera quedó atrapado. El control policial en la carretera había impedido su fuga y ahora estaba rodeado por agentes federales. «Sal del auto con las manos donde pueda ver», ordenó uno de los agentes del FBI. Herrera, por primera vez, supo que era el final. Abrió la puerta del auto lentamente y levantó las manos. «Quiero hablar con mi abogado». Los agentes le esposaron sin contemplaciones a Valentina. Ese hombre que durante décadas se había considerado intocable ahora no era más que otro criminal, al que se hacía responsable de sus crímenes. Al hospital, Etienne Hayes llegó apresuradamente, con el rostro cansado, pero trayendo buenas noticias. El FBI arrestó a Herrera, anunció a Luciana y Valentina. «Ya no puede hacerte daño». Luciana dejó escapar un suspiro de alivio. Valentina, sin embargo, no sonrió. «¿Pero qué pasa con mi padre?» Etienne miró hacia el quirófano. «Ahora solo tenemos que esperar». Pasaron las horas. El tiempo parecía pasar lentamente mientras Luciana, Valentina y Etienne esperaban noticias. Finalmente, el doctor Moreau apareció en el pasillo, todavía con su bata quirúrgica. «Su estado es crítico, pero sobrevivió a la cirugía», dijo. «Él quiere verte». El alivio fue inmediato. Valentina casi tropezó mientras corría hacia la habitación de su padre, sosteniendo con fuerza su dibujo. Cuando entraron, Matías estaba débil pero consciente. Sus ojos se iluminaron cuando vio a su hija. «Mi bebé», susurró. Valentina subió con cuidado a la cama y apoyó la cabeza en su pecho. «Sabía que te quedarías», dijo suavemente. «Ahora puedes volver a casa, ¿verdad?» Matías parpadeó lentamente, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Sí, mi princesa», prometió, abrazándola con las pocas fuerzas que aún le quedaban. «Ahora puedo irme a casa». La noticia de la recuperación de Matías Suárez corrió rápidamente. Afuera del hospital se reunieron periodistas, ansiosos por capturar cualquier imagen del hombre que desafió el sistema y sobrevivió. Pero dentro de la habitación, nada de eso importaba. Valentina se negó a alejarse del lado de su padre. Ella dibujaba mientras él descansaba y le tomaba la mano cada vez que despertaba. Luciana permaneció a su lado, observando cada movimiento de su marido, como si temiera que volviera a desaparecer. Etienne Hayes apareció más tarde esa misma tarde con Martin Graves. El exdetective todavía llevaba una venda en el hombro, pero tenía una mirada diferente en sus ojos. No de culpa, sino de redención. «Quería verlo antes de que me arrestaran oficialmente», dijo Graves, con la voz llena de arrepentimiento. Matías giró la cabeza para mirarlo. Durante un largo momento guardó silencio. Luego, con esfuerzo, extendió la mano. Graves vaciló, y luego estrechó firmemente la mano de Matías. «No puedo deshacer lo que hice», murmuró Graves, «pero espero que esto ayude a solucionarlo un poco». Matías asintió. «La verdad ha salido a la luz. Esto ya es más de lo que esperaba». Luciana miró en silencio.
Nunca imaginó que algún día vería allí al hombre responsable de destruir a su familia, pidiendo perdón. Pero quizás era una señal de que, por fin, todo estaba cambiando. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Javier Herrera estaba sentado en una fría celda de una prisión federal. Su nombre, que alguna vez llevó poder, ahora no significa nada. Miró las noticias en el pequeño televisor del celular, viendo la imagen de Matías con su hija en brazos. La verdad había ganado, y no podía hacer nada para cambiar eso. De vuelta en el hospital, Valentina sostenía el dibujo que había hecho en el tribunal, en el que su padre era libre y fuerte. «Ahora es real, papá», dijo, sonriendo. «Tú ganas». Matías le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no había sentido en años. «No fui solo yo, mi princesa. Fuiste tú. Nunca dejas que se olvide la verdad». Valentina se acurrucó contra él, y por primera vez en 8 años, Matías Suárez se sintió realmente como en casa. Pasaron los días y Matías Suárez empezó a recuperar fuerzas. Todavía estaba débil. El cáncer le había dejado profundas cicatrices, pero cada día fuera de prisión parecía un milagro. La ciudad entera siguió su historia y el hospital tuvo que reforzar la seguridad para mantener alejados a los curiosos. Pero para Matías, lo que importaba era la paz dentro de esa habitación. Por primera vez en 8 años, pudo sentir el calor de la piel de su hija sin que un cristal los separara. Podría tomar la mano de Luciana y no tener que soltarla al final de una visita monitoreada. Cuando llegó el día del alta, Valentina insistió en que se pusiera algo especial. «Tienes que salir de aquí como un héroe, papá», dijo, entregándole una camiseta que ella misma había elegido. Matías rió suavemente, un sonido que Luciana no había escuchado en mucho tiempo. «Para ti, mi amor, siempre seré un héroe». Cuando salieron del hospital fueron recibidos por una multitud. Los periodistas gritaban preguntas y la gente aplaudía, pero Matías no hizo caso de nada de eso. Sus ojos solo estaban puestos en Valentina, que le apretaba la mano con fuerza. Etienne y Graves también estaban allí. El exdetective, ahora formalmente denunciante contra Herrera, estaba esperando su propio juicio, pero había venido para ver a Matías dar su primer paso como hombre libre. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Etienne. Matías respiró hondo. «Viviré». Y así, de la mano de su hija y su esposa, dio el primer paso hacia su nueva vida. Al otro lado de la ciudad, Javier Herrera fue sentenciado sin derecho a fianza. Su imperio de corrupción se convirtió en polvo y pasaría el resto de su vida en la misma prisión donde Matías había sido enterrado injustamente. Pero nada de eso le importó a Valentina Suárez. Para ella lo único que importaba era que por primera vez su padre estuviera a su lado. Y esta vez para siempre.